Bienvenidos, amigas y amigos, a su programa Paraíso de Luz una vez más. Es un gran placer estar con ustedes en el tiempo. Hoy vamos a hablar de algo sumamente importante, sobre todo dentro del mundo cristiano, donde creemos en los milagros. Ahora bien, vamos a definir qué es un milagro. Realmente, ¿qué significa a la luz del diccionario un milagro? Pues bien, dice así: hecho no explicable a la luz de las leyes naturales y el conocimiento científico atribuido a intervención divina. Como hoy vamos a tratar el milagro y al mismo tiempo está relacionado con la fe, vamos a definir qué es la fe. La fe tiene varias acepciones, pero en este caso vamos a tomar únicamente la relacionada con el orden espiritual. Dice así: es la primera de las tres virtudes teologales que establece que todas las verdades reveladas por Dios y transmitidas por la Iglesia deben ser aceptadas como ciertas. Según el Concilio Vaticano II, es una virtud sobrenatural por la que, con la inspiración y el auxilio de la gracia divina, creemos que son verdaderas todo aquello revelado por Dios. Pues bien, partiendo de estos dos conceptos, entonces podemos decir que todo milagro está en relación con la fe. Y el milagro realmente se da cuando el ser humano, por una acción sobrenatural, por una gracia divina, recibe un beneficio para su salud o en cualquier condición de su vida en la cual ese ser humano, para poder solucionar, requiere de una acción sobrenatural, de una acción que por supuesto no depende de ningún ser humano y que para que pueda tener una veracidad tiene que estar por encima de cualquier posibilidad de la intervención humana para lograr este cambio o para lograr este hecho, para lograr esta conducta, para lograr aquello que verdaderamente podría considerarse como milagro, independientemente de que la Iglesia como tal, la Iglesia cristiana, acepte el milagro o no. En muchos casos hay verdaderos milagros en los cuales el ser humano común y corriente recibe esta gracia divina para lograr aquello que desea alcanzar. En otras palabras, para lograr el éxito sobre aquello que le aqueja. Entonces, los milagros verdaderamente, como parte de la existencia humana, por lo menos dentro del mundo cristiano, nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, tenemos en el Nuevo Testamento, cualquier cantidad de relación de milagros. La separación, en este caso, del Mar Rojo por Moisés, el milagro de la cobra de Moisés que se come a la cobra de los sacerdotes egipcios, el milagro de las aguas de Meriba, el milagro, en este caso, de las codornices, del maná, y muchos otros en el Antiguo Testamento. Generalmente en la Biblia nosotros tenemos también grandes milagros realizados sobre todo por Jesús, milagros realizados por Pedro, y cada uno de ellos tiene su importancia para cualquier ser humano que se llame cristiano, porque cada uno de ellos al mismo tiempo sirven para reforzar esa fe. La fe en realidad va a depender siempre de la relación que tú
tienes con Dios, con el Altísimo, con el Padre, con el Espíritu Santo, de la relación que tú tienes con la Virgen. Escúchenme bien, con la Virgen, porque la Virgen puede hacer milagros de todos tipos y de todas clases. De hecho, la mayor cantidad de milagros que nosotros tenemos en los últimos tiempos, en el 99% están relacionados o atribuidos a alguna de las advocaciones sobre la Virgen. Recordemos que la Virgen es una sola y simplemente pues se presenta de diversas maneras de acuerdo a la necesidad de los pueblos y los seres humanos, y por ello tenemos muchas vírgenes en el mundo, muchas vírgenes que representan esa parte femenina de la expresión de Dios creador hacia todos sus hijos en el mundo. Con respecto a la fe, hay algo sumamente interesante. Hay muchas personas que dicen: yo tengo fe, yo tengo bastante fe, yo tengo mucha fe. No diga eso. No diga eso, porque el único que sabe cuánta fe tienes tú es la Divina Trinidad y la Virgen, absolutamente, y sus emisarios, que son los ángeles. Entonces, no digas, no expreses, no manifiestes, porque cuando tú hablas de que tienes mucha fe, estás hablando de tu egoísmo, estás hablando de tu vanidad, estás hablando de tu soberbia, y al mismo tiempo está dejando a Dios afuera, porque, repito, solamente la divinidad es la que puede medir en todos los planos cuánta fe tienes tú, pero al mismo tiempo esa fe que tú tienes depende de su gracia, y su gracia, aunque siempre está presente sobre todos los seres humanos, sobre todas las personas en el mundo, sea malo, sea bueno, sea impío, sea inicuo, esa gracia divina siempre va a estar presente. Ahora bien, ¿a quién alcanza esa gracia divina? Pues esa gracia divina va a alcanzar siempre a aquellas personas que están en relación con Él, asumiéndolo como un verdadero protector, como un verdadero padre, y tú ubicándote como un verdadero hijo, pero al mismo tiempo tienes que estar absolutamente claro que esto debe ser parte de tu existencia, debe ser parte de tu vida, debe ser parte de lo que tú verdaderamente haces como común y normal en tu existencia, tu vida diaria, tu vida común, tu vida en relación con los seres humanos, en relación con tu familia, con tus amigos, con tus hijos, en tu trabajo, en todo lugar y en todo sitio. ¿Por qué? La gracia divina, el amor divino, la protección divina, todo aquello que emana de la divinidad en todas sus formas y planos de manifestación, siempre va a estar contigo, pero tú eres el que toma en tu vida la decisión de cuánto va a estar, cuánto realmente Dios tiene cabida dentro de mi existencia y cabida dentro de mi vida. Aclarado esto, vamos a aclarar otra cosa más, que es sumamente importante. Todo el mundo quiere milagros. Sobre todo, repito, en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, la salud está sumamente afectada, donde, así como dicen a veces los médicos, solamente un milagro podría salvarlo. O a veces se atreven a decir, bueno, este tiene 3 meses de vida, pero resulta que no vive 3 meses, sino que vive 2 años, 4 años, 5 años. Equivocación. Y esa equivocación, lógicamente, se debe a que probablemente ese ser humano invocó, pidió, solicitó, se humilló ante Dios y, por supuesto, le concedió la posibilidad
de unos años de vida más. Ahora, repito, ¿te mereces un milagro? ¿Crees tú que te mereces un milagro? Pues bien, nosotros tenemos en nuestra vida, como parte de nuestra existencia, dos condiciones espirituales que son absolutamente básicas. Es la lucha constante entre el bien y el mal. En el centro, en el medio, estás tú. En ese centro donde estás tú, tienes además un libre albedrío. En otras palabras, al ser creado con absoluta libertad sobre las decisiones en tu vida, tú no puedes decir, Dios es el culpable de esto o es el culpable de aquello, e incluso no puedes decir que el mismo diablo, las tinieblas, las sombras y la oscuridad son culpables. ¿Por qué no puedes decir eso? Porque tú tienes la opción de decir que no y tienes la opción de decir que sí. De tal forma que si el mal te pone una tentación, que si el mal te ataca y tú lo aceptas dentro de ti, no tienes culpable. El único culpable eres tú, aunque él te va a proponer llevarte por el mal camino. Pero la aceptación de esa conducta va a depender, por supuesto, de tu libre albedrío. De tal manera que lo primero que tenemos que realmente aceptar en nuestra vida es que la consecuencia de lo que vive el ser humano es a su vez una situación relacionada única y exclusivamente con todas sus actuaciones, ya sea de esta vida o ya sea de vidas anteriores, aclarando que creo absolutamente en la reencarnación, y el próximo programa vamos a hablar de la reencarnación en la Biblia. ¿Por qué? Es necesario que el ser humano entienda y acepte que muchas condiciones en esta vida están relacionadas con sus existencias anteriores. Pero vamos a continuar en lo que estábamos. Esta lucha del bien y del mal dentro de ti no va a cesar nunca, jamás, nunca. Desde el momento en que tú eres procreado como ser humano, comienza dentro de ti una lucha entre el mal y el bien. Y esa lucha entre el mal y el bien se va a mantener hasta tu muerte incluso. Los hindúes dicen que en el Bhagavad Gita, que todo absolutamente ser humano que muera pensando en el último momento de su existencia, pensando en algo bueno o en algo malo, así va a ir a su lugar. Realmente esta parte no la comparto, pero siempre es bueno estar pendiente de todas nuestras obras. Ahora bien, ¿qué nos dice el primer relato de la creación? Que lo tenemos en Génesis 1:5. Tenemos algo bastante interesante y dice lo siguiente: al principio creó Dios el cielo, la tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían el abismo, pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena, y la separó de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. Hubo así tarde y mañana, correspondiente al día primero de la creación. Es necesario aquí establecer
que tanto la luz como las tinieblas existen desde el principio. De tal manera que la lucha del ser humano existe también desde el principio. Y claramente nosotros lo conseguimos en el mismo Génesis con respecto a la tentación de Caín contra su hermano Abel, cuando por la ofrenda que hacen, pues Dios aceptó la ofrenda, en este caso de Abel, y no le gustó la ofrenda de Caín. Caín se molestó con su hermano y Dios le advirtió: ¿por qué estás así? En otras palabras, ¿por qué estás bravo, chico? ¿Por qué estás molesto? ¿Qué te llevó a esa molestia? ¿Por qué estás así contra tu hermano? El mal te ataca, pero tú eres el que tiene la posibilidad de aceptarlo o no. A eso se refiere cuando le dice: el mal llega a tu casa, pero tú eres el que tiene la opción de dejarlo entrar. Pues bien, simplemente el señor Caín no aceptó esta sugerencia de Dios y bueno, consumó pues el homicidio en contra de su hermano, lo que nos ratifica una vez más lo que le dije, que el mal y el bien están desde el principio con el ser humano y, escúchese bien, no tiene absolutamente ninguna relación con que la muerte es producto del pecado original. No, el hombre nació para vivir y morir. Vivir y morir con respecto al cuerpo, porque la condición espiritual es eterna. O la inclinación del mal o la inclinación hacia el bien después de la separación del cuerpo, después de cumplir tus 108 ciclos terrenales, simple y llanamente tu vida es igual a la suma de todos tus males, de toda tu justicia, y dependiendo de eso, tú vas a la condenación eterna a la cual se refiere el mismo Cristo, o simplemente vas al paraíso. Y ese paraíso ciertamente existe antes de la propia creación del ser humano, de tal manera que no estamos hablando de algo que es una invención, porque todas las religiones del mundo, de diversas maneras y diversas formas, aceptan la existencia del paraíso. Eso nos lleva a que realmente nuestra verdadera existencia eterna tiene un lugar, y ese lugar va a depender de toda la actuación del ser humano en su vida. Ahora bien, ¿qué pasó con el mal en el principio para poder desarrollar la otra parte? En Génesis 3:1-5 tenemos la siguiente narración: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que hiciera Dios. Y dijo a la mujer: ¿es cierto que os ha dicho Dios, no comáis de todos los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: nosotros podemos comer del fruto de los árboles del jardín, solo del fruto del árbol que está en medio del jardín nos ha dicho Dios, no comáis de él, no lo toquéis siquiera, de otro modo moriréis. Pues bien, cada uno de nosotros, cada ser humano, asume y debe asumir esta parte como una advertencia en lo que debemos hacer en nuestra vida. ¿Y qué debemos hacer en nuestra vida? Vivir exactamente una vida en equilibrio. Ya aquí Dios, en esta advertencia, está ubicándonos en el respeto, en la moral, en la ética que debemos tener hacia el prójimo, sustentado, por supuesto, en el amor. Toda la existencia humana está llena del amor divino, a través del cual se manifiesta la gracia de Dios en el ser humano
en todos sus planos de manifestación, en lo visible y lo invisible. De tal manera, te repito, amiga, amigo, tu vida, tu existencia, no pretendas que se va a mantener única y exclusivamente como tú quieres que sea, porque ni siquiera el mismo Cristo, el mismo Jesús tuvo este privilegio. Jesús tuvo que enfrentarse al mal, primero para demostrar que era el hijo a Satanás en las 3 tentaciones. Ahí se acabó ya la tentación para Jesús a nivel mental. Luego tenemos las tentaciones que se dan afuera. ¿Y a través de qué se dan las tentaciones afuera? Bueno, a través de todo lo que tú tienes en contacto normal y común con tu vida. ¿Cómo fueron las de Jesús? Las de Jesús fueron todas las trampas que le pusieron los fariseos a lo largo de su ministerio, desde la más simple hasta la peor, que fue, por supuesto, el acusarlo de blasfemo, y por último, para terminar, que el vaso se colmara, pues acusarlo de que debía morir porque simplemente era un hombre en contra de la religión y en contra del pueblo judío. De tal manera que el mal contra Jesús no cesó en ningún momento y en ningún instante. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú como ser humano, como persona que está manifestada y viviendo en un cuerpo, vas a tener que enfrentarte al mal de día, de noche, despierto y durmiendo. Porque muchas veces te ataca incluso cuando tú estás dormida, cuando estás durmiendo, con sueños de diversos tipos, de diversas maneras, te ataca mentalmente. De esta forma, el mal siempre realmente ataca. Y tú, amiga, amigo, tienes que estar absolutamente consciente de que debes realizar un proceso de liberación y equilibrio de cada una de estas tentaciones que tienes. Ahora bien, ¿de dónde vienen las enfermedades? Recordemos que estamos hablando, ¿te mereces un milagro? ¿De dónde vienen las enfermedades? Las enfermedades vienen como producto de todos los pecados que comete el ser humano. Para aquel que no sea cristiano, es igual a decir de todo aquello de injusto que comete el ser humano en su vida. De ahí vienen sus enfermedades, dependiendo de los niveles de injusticia. De hecho, la Iglesia cristiana habla de pecados mortales y pecados veniales, tomándose en cuenta aquellos mortales que en realidad ningún pecado es mortal. Eso hay que estar claro. Pero en los pecados veniales sí es pasable este concepto, porque hay pecados más fuertes que otros. Entonces, ahí la parte del perdón como que se hace un poquito más fácil. De tal manera que el ciclo de las enfermedades lo tenemos nosotros como el producto, repito, de todas las consecuencias, de todas las injusticias que tú has cometido en tu vida, en esta vida y en las vidas anteriores, porque las consecuencias de las vidas anteriores se vienen reflejando en cada una de las existencias, y es lo que llamamos ley de causa y efecto, es lo que llamamos realmente también ley del karma, que es la misma cosa. Es absolutamente lo mismo con diferentes palabras. En otras palabras, lo que tú realices, lo que tú hagas de bueno o de injusto, tiene unas consecuencias, y esas consecuencias pueden ser a tu favor o simplemente pueden ser en contra. ¿Cuáles de todas las actuaciones del Cristo con respecto al pecado que nos clarifica en forma muy precisa que el pecado viene de las enfermedades? La cura del paralítico.
¿Qué le dijo Jesús? Bien, escuchemos. Él, viendo su fe, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y comenzaron a pensar los escribas y los fariseos: ¿quién es este que dice tal blasfemia? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué juzgáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues bien, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, tú, digo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. E inmediatamente se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que había estado tendido y marchó a su casa alabando a Dios. Absolutamente claro. Las enfermedades, producto de nuestro pecado. De tal manera que cuando tú pides que Dios te haga un milagro, tendrías que saber para qué. ¿Para qué yo quiero un milagro? Quiero un milagro para seguir viviendo y seguir con la misma vida que llevo. Quiero un milagro para acercarme más a Dios. Quiero un milagro para amar más a mi prójimo, tener un mejor comportamiento con mi familia, con mis amigos, con la sociedad, en mi campo profesional. ¿Para qué realmente quiero un milagro? Porque tú puedes pensar que tú te mereces un milagro, pero el único que sabe si te lo merece o no es Dios. Y el ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en el caso de Sodoma y Gomorra. ¿Hasta dónde Dios es capaz de perdonar? Cuando Abraham le dice: si hubiesen 50 justos, ¿perdonarás a este pueblo? Sí. Y así llegó hasta 7. Si hubiesen 7, ¿perdonarás a este pueblo? Sí. Para ese tiempo podríamos hablar de una Sodoma y Gomorra más o menos de unos 100,000 habitantes aproximadamente. Ahora imagínense ustedes, en 100,000 habitantes, que hubiesen apenas 7 justos, y Dios iba a ser capaz de perdonar a ese pueblo por los 7 justos que habían. Así que imagínense ustedes con esto, hasta dónde puede llegar la gracia obtenida por el justo ante la maldad. O sea, muchas veces nosotros creemos que el hecho de que vivamos una vida dispendiosa por el camino del mal, haciendo daño a todos los seres humanos, realmente eso no lo vamos a pagar. Tú lo vas a pagar. O sea, no importa cuánto tú hagas de mal, no importa cuánto tú hagas de mal contra tu prójimo, de todas maneras lo vas a pagar. No tienes escapatoria, o es esta vida o es en la próxima vida. Por eso nosotros tenemos muchas veces a seres humanos que en algunos momentos dicen: bueno, ¿por qué a mí me está pasando esto si yo soy un ser humano tan bueno? Ah, perfecto, tú eres un ser humano muy bueno, muy justo en esta vida, pero si pudieras ver qué hiciste en tus vidas anteriores, entonces tendrías la verdad del por qué te están sucediendo las cosas. Y por otra parte, porque no puedo dejar de mencionar la reencarnación nuevamente, Dios sería un Dios completamente injusto si, por ejemplo, una persona que no ha cometido absolutamente ningún pecado viene ciego, viene mudo, viene con cualquier enfermedad congénita. Unos vienen ricos, otros vienen pobres, a otros hasta los regalan al nacer, a otros no les permiten nacer. Todo esto tiene una relación anterior, y es lo que tú has vivido en tus vidas anteriores. Entonces, sí hay una relación absoluta de la vida presente con todas las vidas anteriores, porque Cristo dijo: un Padre amoroso, un Padre lleno de bondad infinita, de piedad, de caridad, de misericordia, de gracia infinita, no es capaz de hacer eso, a menos que tú ya tengas una consecuencia.
Y en el caso, por ejemplo, del libro de Job, en el libro de Job nosotros tenemos también algo muy interesante con respecto a la forma de vivir. Job, el santo Job, como se le llama, era un ser humano que fue sometido a pruebas de todos tipos y de todas clases, porque simplemente pues Satanás decía que someterlo a todas esas pruebas iba a hacer de él un hombre que maldijera a Dios. Y lo logró, pero después pidió perdón y fue perdonado y multiplicado todos los bienes que tenía anteriormente, incluyendo a sus hijos. Entonces, la misericordia divina es realmente algo infinito. Pero tú, si quieres un milagro, lo primero que tienes que hacer y que realizar para obtener ese milagro es arrepentirte de toda la vida que has llevado hasta los momentos. Arrepentirte significa ¿qué he hecho de mal a mi prójimo? ¿O qué he hecho de mal a la naturaleza? Porque para que usted sepa, todo lo malo que usted hace a la naturaleza lo va a pagar también. Todo lo malo que usted hace a los animales lo va a pagar. Ahora, si tú vas a pagar todo lo malo que haces a la naturaleza, a los animales, ¿cuánto más no pagarás por todo el mal que haces a tu prójimo, que es igual a ti, que realmente recibe de Dios toda la gracia divina? Entonces, amiga, amigo, si tú quieres un milagro, arrepiéntete primero, porque Dios no viola su ley. Hay una ley infinita e inmutable que está hecha, que es un código que se llama los 10 mandamientos. Y es un código espiritual, es un código ético, es un código moral a través del cual se manifiesta el infinito amor de Dios hacia todos sus hijos. Absolutamente. Entonces, para que tú realmente obtengas un milagro, tienes que tú mismo hacer ante Dios el compromiso que si tienes una vida nueva, vas a cambiar. Y usted, amiga, amigo, que muchas veces compromete a las personas en milagro sin que la persona sepa, eso está incorrecto, eso no se hace. Porque si aquel a quien usted realmente ofreció como milagro y ofreció cualquier cantidad de cosas, regalos, ¿de qué viene a Dios que tú le hagas un regalo? ¿Para qué necesita Dios un regalo? Un regalo de oro, una medalla. Dios no necesita nada de eso, porque eso también le pertenece. Es como que tú dieras al rey una silla que es dentro de su propio palacio. Le está dando lo que no es tuyo. Asimismo, no hagas esos compromisos con Dios. Haz compromiso con Dios, compromiso de vida, compromiso de cambio, porque a Él lo que le interesa es tu espíritu, no le interesa lo que tú puedas ofrecerle. Ahora bien, tú puedes ofrecerle, por ejemplo, un templo, si quieres. Bueno, eso sería como algo un poquito mejor, para que todos aquellos que quieran alabarle vayan a su templo, una capilla, para aquellos que puedan alabarle vayan a su capilla. Pero si tú no puedes ofrecer eso, ofrece como mínimo el cambio de tu vida. Pero antes de eso existe el arrepentimiento, y ese arrepentimiento, el pedir perdón por todo cuanto has hecho, por todo cuanto has realizado, por todo cuanto le has ofendido a Él, porque tú tienes un mandato: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú violas eso, difícilmente tengas un milagro, y podrás pasar toda la vida pidiendo un milagro que no lo vas a obtener, porque ante Dios has fallado, has hecho mal contra tu prójimo, has dañado a tu prójimo. Por ejemplo, para una madre, y voy a tomar como ejemplo a las madres, un hijo puede ser lo que sea: malo, ladrón, asesino, violador,
pero es su hijo. Y ella va a tener amor infinito, probablemente, sería la lógica, hacia ese hijo. Ahora, ella puede pedir en una condición normal, bueno, pedir a Dios, porque a Dios no se le exige, pedir a Dios un milagro, pero ella lo puede pedir. Primero, se merece la madre ese milagro ante Dios, es la primera cosa. Segunda cosa, si Dios da el milagro o concede el milagro, ese ser humano va a cambiar. Si es un ladrón y la madre pide todos los días, Dios mío, cuida la vida de mi hijo, sabiendo que es ladrón, esa madre tiene toda la razón en pedir la vida de su hijo. Ahora, habría que ver cuántos desean la muerte de su hijo a quienes su hijo ha robado. Esa es la otra parte. ¿Qué tiene más fuerza? ¿La madre que está pidiendo que no le quiten la vida a su hijo, o aquellos que con venganza piden que lo maten en cualquier momento? Es ahí donde hay que ver. Es ahí donde la balanza no se puede decir que se inclina hacia un lado o hacia el otro. Ahí va a depender única y exclusivamente de cuánto de fe determina Dios que tiene cada uno de ellos. Absolutamente. Y esa es la gran verdad. Entonces, así como dice la canción de Rubén Blades, unos piden que lo dejen robar y otros piden que no lo roben. Esa es la lucha del mal y el bien, diaria, constante, absolutamente, en todas partes del mundo, en todo lugar y en todos sitios. Entonces, amiga, amigo, ten cuidado cuando vayas a pedir milagros, porque no debes pedir ni ofrecer compromisos por aquel que no sabe. Si una persona está en peligro de muerte y no puede decidir absolutamente nada, tú puedes hacerlo, pero si aquel no lo hace y no cumple con lo que tú ofreciste por él, tienes que cumplirlo tú ante Dios, porque tú fuiste el que lo ofreciste. Ahora bien, si la persona, por ejemplo, está viva y puede hablar tranquilamente y tú le dices, mira, fulano de tal, yo quiero pedir un milagro por tu sanación, ¿tú serías capaz de asumir cualquier compromiso que yo pida por ti? Y la persona dice, no, pues entonces, no lo pida. Así de simple, no lo pida porque no lo vas a tener. Porque ese ser humano no tiene absolutamente ningún deseo de arrepentirse de la vida que lleva, independientemente de que sea mala o no. Y no digas tampoco que se haga la voluntad de Dios entonces, cuando ya se trata de enfermedades que supuestamente nadie puede sanar. No, un momento, eso está incorrecto. La voluntad de Dios no es que tú estés enfermo. La voluntad de Dios es que tú tengas salud. Entonces, no diga que se haga la voluntad de Dios cuando tú consideras que ya no puede hacer absolutamente más nada por ese ser humano. Tómalo como una realidad y sigue pidiendo, sigue orando por esa gracia divina y pide perdón incluso para esa persona. Si la persona no puede hablar, tú puedes interceder por él y Dios te escucha. Es de esa manera, de esa forma, tú puedes obtener un milagro. Ahora bien, tenemos algo bastante interesante sobre el arrepentimiento y es bastante conocido en el segundo libro de Samuel 11, 2, 4 y 12, 10, 14. Tenemos el caso, por ejemplo, de el rey David. El rey David cometió un pecado sumamente grande con Betsabé, la esposa de su soldado Urías, a quien prácticamente mandó a matar al poner en el lugar de mayor ardor de la batalla para quedarse con su mujer.
Entonces, Dios le dijo, pecaste contra mí, te di todo, absolutamente todo, no necesitabas absolutamente nada, pero tú pecaste. De tal manera que como Betsabé quedó embarazada de su relación con David, le dijo, el hijo que vas a tener lo vas a perder. David, así sucedió, nació el hijo, lo perdió y, por supuesto, él siguió arrepentido durante mucho tiempo, pidió perdón y un arrepentimiento real, verdadero, lloró y Dios le prometió pues otro hijo y ese fue el rey Salomón. Ese fue el rey Salomón. Pues bien, esto de que el pecado puede ser perdonado cuando hay arrepentimiento real, eso es absolutamente cierto, absolutamente verdad. Y es tan así que en una de las ciudades donde el Cristo fue, uno de los discípulos, Juan, el discípulo amado, el hijo del trueno, le dijo, Maestro, ¿será que podemos hacer llover fuego sobre esta gente que no nos recibió y que nos trató tan mal? Y Jesús le dijo, tranquilo Juan, porque la gracia divina y el amor de Dios y el sol sale para todos, y ese todo son tanto los malos como los buenos. Déjalos tranquilos, que ellos tendrán su castigo en su momento, y es lo justo. De tal manera que nosotros tenemos entonces que si tú, amiga, amigo, te arrepientes, si tú pides perdón de todas tus obras y tú eres el hombre que realmente sabe qué has pecado, qué has hecho, porque tú puedes cometer pecados de todo tipo en secreto, pero en secreto para el ser humano, no en secreto para Dios, porque si estamos hablando del omnipotente, entonces no hay secreto para Él, porque está absolutamente en capacidad de conocer absolutamente todo. De tal manera que tú puedes engañar a cualquier ser humano, a tu amigo, a tu amiga, a tu esposa, a tu esposo, pero realmente Dios está viendo absolutamente todos tus actos. Y de ellos va a tomar, además de eso, tu gran enemigo, el mismo que te lleva a cometerlo, te va a llevar ante Dios tu lista de pecado. Y se la va a mostrar, mira, aquí está lo que te hizo. Tu ley dice que no debe matar y él mató. Tu ley dice que no debe robar y él robó. Tu ley dice que no debe codiciar los bienes ajenos y los codició. Tu ley dice que debe amar a su prójimo y él no lo está amando. Y así sucesivamente debes honrar al padre y la madre y él no lo hizo. Así que mira, esta es mi lista y yo no estoy inventando nada porque tú tienes una ley y el que se encarga de cobrar a todos aquellos que violan tu ley soy yo. Eso lo dice Satanás cuando el hombre realmente en lo secreto cree que está actuando escondido. No, lo están viendo dos, la justicia divina y Satanás. Te está viendo tranquilamente, sin ningún problema. Así que ten cuidado. Lleva tu vida en amor y lleva tu vida en paz. Ahora bien, aquí hay algo sumamente interesante que dice el mismo Jesús, y lo tenemos en el Evangelio de Mateo, en 21-24, que se refiere al quinto y al sexto mandamiento. Y Jesús dice, sabéis que se dijo a los antiguos, no matarás. El que matare será reo de juicio. Pero yo digo que el que se enoje con su hermano será reo de juicio. El que llame cretino a su hermano será reo del Sanedrín. Y el que llame necio será reo de la gehenna de fuego. Por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar te recuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti,
deja tu ofrenda delante del altar y vete antes a reconciliarte con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Qué significa esto? Que la referencia del amor que tú tienes a Dios la tienes en la referencia a tu hermano. ¿Y quién es tu hermano? Todo ser humano, independientemente que sea miembro de tu familia o no sea miembro de tu familia, ese es tu hermano. De tal manera que tú debes amarlo, ese es tu prójimo, de tal manera que tú debes amarlo también, sea malo o sea justo. Si es malo, ora por él, no le desees más mal, ora por él, porque tu deber es orar por los malos, porque Jesús dijo, yo no vengo a buscar a los sanos, porque un sano no necesita de médico, vengo a buscar a los enfermos de espíritu, a los muertos de espíritu, a aquellos que están en el abismo espiritual. Vengo para que tengan vida y para que tengan vida eterna, vengo para darle luz, vengo para darle amor, vengo para guiarlo, vengo para darle mi palabra de vida, vengo para darle todo aquello que en este momento ellos no tienen. Y esa es mi palabra, y mi palabra es palabra de vida. Entonces, ora por los malos, ora por aquellos que realmente están perdidos, ora por aquellos que realmente no tienen quien ore por ellos y están en manos de los infiernos. No le desees más mal, ora por ellos y estarás haciendo un bien por ti, por tu familia, por tu pueblo y por toda la humanidad. El perdón. Qué importante es el perdón para que tengas un milagro. Sí, Señor. Y dice Jesús, porque si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará las vuestras. No hay para dónde coger. Esa es una gran verdad. O sea, perdona a tu hermano para que Dios te perdone. Porque, repito, la referencia del amor a Dios es la referencia del amor a tu prójimo, porque el primer mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para tú amar a Dios, debes amar primero a tu prójimo, a tus hijos, a tus hermanos, a todo tu prójimo, a todo ser humano, a los animales y a la naturaleza. Entonces, si quieres un milagro, mírate. Y, por supuesto, reflexiona y pide toda esa luz que aparentemente no has tenido en este momento. Los pecados que más impiden la realización del milagro en el ser humano es la ira, la soberbia, el egoísmo, la vanidad y la avaricia. Son los peores. Así que revísate. Tengo ira, soy soberbio. Si descubres que tienes alguna de esas, pues simple y llanamente pide perdón, arrepiéntete. Hay en mi Facebook, Oriunli Junichi, 4 escritos que se refieren a las 4 serpientes de la destrucción del ser humano. Léelo, yo te invito a que lo leas. Oriunli Junichi, donde está la serpiente de la vanidad, de la necedad, de la ira y de la soberbia. Búscalo y te vas a dar cuenta si tú tienes vanidad o tienes alguna de las otras. Entonces, libérate, pide esa liberación. Ok, aclarado esto, vamos a la última parte. ¿Quién puede hacer un milagro? Pedimos milagros a todo el mundo. Pues bien, solamente puede hacer un milagro, escuchen bien, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la creación, conocida entre nosotros como la Virgen María, en cualquiera de sus advocaciones, en cualquiera, repito, de sus advocaciones. Ya puede ser a la Virgen de Rosario, la Virgen de Coromoto, la Virgen de Fátima, cualquiera de las vírgenes en las cuales usted crea. Y usted me preguntará, bueno, ¿y dónde quedan los santos? Un momento.
Los santos no hacen milagro, para que usted esté claro. Los santos no hacen milagro. Cuando usted pide un milagro a un santo, lo único que puede obrar la existencia de ese milagro es la fe que tú tengas, mas no la fe en el santo, porque el santo no está por encima de Dios. Por lo tanto, el santo no tiene el poder de hacer milagro. El santo, si tú tienes fe en un santo, esa fe se canaliza hacia Dios, no se canaliza hacia el santo. De tal manera que, repito, ningún santo hace milagro, y esto probablemente sea un choque con muchas personas que tienen santos en su casa, en todos los lugares, en todos los sitios. Pues bien, es una verdad. No tengo por qué mentirte, porque no voy a ganar absolutamente nada con eso. ¿Que la Virgen hace milagros? Por supuesto que hace milagros, porque es la madre de toda la humanidad. No Eva, la madre nuestra es la Virgen María. Es la madre nuestra. Y voy a explicar eso después. Pero ella tiene la potestad, escuchen bien, la potestad para hacer milagros. Y si no la potestad, pues bien, en las bodas de Canaán, nosotros tenemos algo bastante interesante. Cuando se acabó el vino y le dijo a Jesús: mira, hijo, mira, se acabó el vino. Y Jesús le dijo: ¿y a nosotros qué? ¿A ti qué? Se acabó el vino, se acabó. Yo no estoy tomando vino. Y la Virgen, por encima de lo que le dijo Jesús, dijo: tráiganle todas las vasijas, hagan lo que Él les diga. Y bueno, Jesús obedeció. Y ya tenía sus apóstoles. Y el primer milagro lo hizo delante de sus apóstoles, a pedido de la Virgen María. Entonces, si puede recurrir al Hijo, claro que puede recurrir al Hijo. Y puede recurrir al Hijo a la eternidad. ¿Que María subió a los cielos? Eso lo vamos a hablar también después. Entonces, amiga, amigo, pide milagro. Todos los milagros que quieras. Pero antes, arrepiéntete de todos los errores y pecados que has cometido contra tus hermanos, contra la naturaleza y contra los animales. Pide perdón, porque cuando tú realmente cometes un error, no ofendes a uno, ofendes al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a la Virgen, o a la creación, como se le llama dentro del mundo místico. Ahora, te voy a dar una pequeña oración para que tú trabajes con ella cuando quieras un milagro. Y la oración dice así: Dios Padre Creador, amada Divina Trinidad y amada creación, en tu infinita misericordia, en tu infinito amor, piedad, bondad, te pido en este momento que perdones en mi templo, que me perdones a mí, fulano de tal, de todos los pecados que he cometido, de todas mis faltas en contra de mi prójimo, en contra de mí mismo, en contra de la naturaleza y en contra de los animales. Te pido perdón y me comprometo ante ti a no hacerlo más nunca en mi vida. Derrama en mí, emana en mí tu gracia divina infinita, para que sea digno de contarme entre tus hijos a partir de este momento. Esa pequeña oración te va a abrir la puerta ante el milagro que tú deseas y tú quieres en tu vida. Amigas y amigos, en el tiempo, gracias a ustedes por haberme escuchado. Sean bendecidos en la luz de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo y de la creación en su divina presencia de todas las vírgenes del mundo. Hasta nuestro próximo programa, Paraíso de Luz.